candidato por Fuerza Popular para el Congreso, Fernando Rospigliosi, sostuvo que el país no puede volverse una Venezuela y comparó las declaraciones de Vladimir Cerrón con las de Hugo Chávez. Además, habló de Keiko Fujimori como una gran mujer que hizo un gran partido que resistió a todos los ataques. Aquí el video. La otra cara de la moneda, hablando de cara a cara. Le damos la bienvenida a Fernando Rospigliosi, candidato al Congreso por Fuerza Popular, integrante, por supuesto, del equipo técnico. ¿Cómo está usted, Fernando? Un gusto verlo. Me imagino que ha escuchado con interés la entrevista anterior. Buenas noches, Enrique. Sí, claro, he escuchado con interés la entrevista anterior. Es más o menos lo que decía Hugo Chávez en el año 1988, 1989, ¿no? Y ya vemos lo que pasó en Venezuela. Hoy día tenemos 1 millón de venezolanos en el Perú y millones de venezolanos en otros países de América Latina que han salido huyendo de una dictadura corrupta que llevó a uno de los países más ricos de la región, porque tiene muchísimo petróleo, a una miseria absoluta. Es más o menos el mismo discurso que tenía Hugo Chávez, el que nos ha repetido el señor Cerrón, ¿no? Hay que quitarle todo a las empresas imperialistas. Bueno, se parece también a lo que dijo e hizo el general Velasco en el Perú hace ya muchos años y que arruinó la economía del país. El general Velasco, por ejemplo, estropeó el petróleo, estropeó las minas y luego todo eso se hundió en una crisis terrible, ¿no? Y vino el desempleo, vino la inflación y vino el desastre. O sea, estas palabras son muy bonitas, pareciera que con eso se van a resolver todos los problemas de los peruanos, pero son palabras falsas que nos llevan al desastre. Ahora, la expresión la expresión electoral, me refiero de Castillo, también algo nos dice, ¿no? Evidentemente ha sido una reacción que no sé si un porcentaje mayoritario corresponda a las definiciones marxistas que nos acaba de subrayar con mucha claridad el señor Cerrón, ¿verdad? Pero evidentemente nos hemos reencontrado, nos hemos vuelto a estrellar otra vez con esos otros Perús. Mira, yo creo que hay un elemento que se está dejando de lado que ha influido muchísimo en estas elecciones. En los últimos años hemos tenido varios escándalos gigantescos de corrupción. Primero vino la Bajat, después vino el de los jueces y el último, el de las vacunas, cuando Vizcar y varios ministros del gobierno de Sagasti y otras personas se vacunaron por lo bajo. Estos 3 escándalos consecutivos que han afectado a buena parte de la clase política, en algunos casos con justeza, en otros casos injustamente. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, que fue acusada falsamente por fiscales prevaricadores y politizados, pero que es un hecho que ocurrió. Todo eso ha tenido como resultado un desprestigio de la clase política. Y no es casualidad que en estas condiciones surjan personas nuevas, algunas con planteamientos izquierdistas, socialistas, autoritarios y dictatoriales, como esta persona que acaba de entrevistar, como el señor Castillo, y otras personas de otro ámbito, pero que son nuevos en la política. No es casualidad que entre todos los principales candidatos haya varios de estos nuevos en la política, porque se ha producido un rechazo a la clase política. Solamente Keiko Fujimori, que es la única que tiene un partido organizado, sólido y un buen equipo, ha sobrevivido a estos ataques a la clase política, como digo, algunos justos y otros injustificados. O sea, es la consecuencia de la destrucción del tablero de juego político que teníamos, sí, que para ti tiene un lado excesivo. Sin duda, pero tienes mucha razón en lo que has dicho, en lo que has señalado tú antes. Hay que tomar en cuenta esto, hay que tomar en cuenta esta señal. La clase política ha cometido muchísimos errores y hay varios que sí realmente están involucrados en serios casos de corrupción con pruebas contundentes. Entonces yo creo que esto tiene que ser tomado en cuenta y todas estas peleas entre los políticos, todas estas heridas abiertas, el rencor, el odio, yo creo que han contribuido a que esto ocurra. Todo esto debe quedar fuera, debe quedar descartado.
los peruanos tenemos que reconciliarnos. Esto es importantísimo, aunque yo creo que debe haber una línea divisoria muy clara. De un lado, los que están con la democracia y el libre mercado, y de otro lado, los que están con el socialismo, el autoritarismo, la dictadura, el estatismo, los que quieren un país como Venezuela. Eso es lo que traza la gran línea divisoria que tenemos en el Perú. Ahora, Fernando, nosotros hemos conversado en los últimos años sobre su cambio, digamos, su cambio en aproximación con respecto a Keiko Fujimori. Ya cuando usted finalmente se decantó por la campaña de Kuczynski la última vez, admitía que Keiko Fujimori le parecía muy distinta a su padre y que el gobierno de Keiko Fujimori eventualmente sería distinto al de Alberto Fujimori. Ahora esto, digamos, se ha vuelto realidad. Pero al mismo tiempo, y usted es conocedor de estos dos miedos, el miedo que existe a la izquierda radical en un sector del electorado al Perú, y no sé si el miedo o el rechazo, el antifujimorismo, si quieres el antiizquierdismo y el antifujimorismo, ahora que ya no hay APRA, el antiaprismo, bueno, ya fue, por el momento, al menos, en esta segunda vuelta se confrontan estos dos grandes antis, y Keiko Fujimori no la va a tener fácil, a pesar efectivamente que tiene probablemente a su mejor rival al frente. Lo mismo podría decir Castillo. Pero, ¿cómo se va a abrir la cancha? ¿Cómo se va a superar ese antifujimorismo dentro de la campaña de Keiko Fujimori? Acaba usted de referirse también a la necesidad de reconciliación y demás que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Cómo esto va a ser planteado de una manera sincera y efectiva? Para nada, esto no es nada fácil. La situación es muy crítica y muy complicada, porque además la otra cosa que hay que señalar es que estas elecciones se dan en medio de esta pandemia, en esta crisis que ya tiene más de un año, que ha llevado a millones de personas al desempleo, a millones de personas a la pobreza, nuevamente a más de 100.000 personas que han fallecido como consecuencia de la pandemia. Entonces se dan en condiciones muy, muy críticas para el Perú, y en estas condiciones siempre las propuestas populistas y demagógicas tienen un gran campo para extenderse. Pero en efecto, hay muchos antes, y yo creo que eso hay que diluirlo con propuestas específicas para resolver la crisis de la salud, la crisis de la economía y la crisis de la seguridad. Y Fuerza Popular tiene un excelente equipo, el doctor Ernesto Bustamante, por ejemplo, en salud, el economista Jorge Vaca, tiene gente experimentada, tiene gente joven también en su lista parlamentaria, que ojalá sean elegidas al Congreso. Es decir, hay un gran equipo, hay un partido organizado. Fuerza Popular no es un vientre de alquiler como otros, incluyendo a los adversarios en esta segunda vuelta. El señor Castillo fue miembro del partido Perú Posible durante muchos años, fue candidato también, entiendo, por ese partido, y recién se incorporó en septiembre del año pasado al partido del señor Cerrón. Entonces Fuerza Popular tiene un equipo, tiene propuestas viables, no demagógicas, no populistas, y hay un partido organizado. Eso es lo importante. Yo creo que no hay ningún peligro, ninguno, de que pueda caer en el autoritarismo o en nada parecido. El equipo que acompaña a Keiko Fujimori es una garantía de eso, y ella, por supuesto, es una persona institucionalista, como lo ha demostrado construyendo un partido a lo largo de los años, con lo difícil que es eso en el Perú, ¿no? Es dificilísimo construir un partido, muy pocas personas lo han intentado y ella sí lo ha hecho. ¿Qué va a pasar? Le hago esta pregunta antes de ir a la pausa para que me la responda después. ¿Qué va a pasar? Y esa es parte de la prevención de varios también de electores que ahora se pueden ver desconcertados o dubitativos. ¿Qué va a pasar por lo que podríamos llamar la guardia vieja del fujimorismo? ¿Dónde está? ¿Cuándo va a reaparecer? Volvemos después de la pausa. Marta Chávez, Luz Salgado, el señor Jaime Yoshiyama en la estructura actual de Fuerza Popular. ¿Qué papel van a tener ellos en un eventual gobierno de Keiko Fujimori? Mira, no lo sé. En el caso de Marta Chávez, entiendo que ella renunció a la bancada de Fuerza Popular en el Congreso hace algunos meses. En el caso de Jaime Yoshiyama, él ha estado enfermo y está, entiendo, alejado también de la política, y por asuntos judiciales tiene prohibido reunirse o conversar con Keiko Fujimori. La señora Luz Salgado sí ha sido una participante en la campaña. Desgraciadamente, su esposo acaba de fallecer hace algunos días como consecuencia del COVID. Por ejemplo, está
el doctor Víctor Paredes, candidato al Congreso en este momento, no sé los resultados del voto preferencial. Él fue ministro de Salud en los años 90, tuvo que enfrentar ahí el problema del cólera. En fin, hay gente, Marta Moyano, por ejemplo, es candidata al Congreso, espero que sea elegida también, ella tiene experiencia parlamentaria. Esos son algunos de los antiguos fujimoristas, ¿no? Ahora hay gente nueva de mucha calidad, está Flor Mesa, Rosángela Bambarán, y gente como Patricia Juárez y Nano Guerra García y el doctor Ernesto Bustamante, que se han unido a este grupo. No han sido fujimoristas, hay gente independiente que se ha unido a Fuerza Popular más o menos recientemente. Está también Luis Galarreta, que es el candidato a la vicepresidencia, un hombre con mucha experiencia. Ahora, ¿qué pasa con Kenji Fujimori? Ahora Sachi Fujimori señaló que no habían hablado todavía Keiko y Kenji a partir de esta nueva situación. Es decir, el distanciamiento todavía sigue. ¿Eso se puede revertir? No lo sé, ojalá. No, en verdad no lo sé. Lo único que he escuchado de Keiko Fujimori es que todavía, en efecto, como tú dices, sigue el distanciamiento. Se han visto solamente unas pocas veces, pero yo espero pues que estas cosas que han sido tan desagradables para todos ellos, para toda la familia Fujimori, se vaya resolviendo y se vayan restañando las heridas, como de hecho ha ocurrido entre Keiko, Alberto y su mamá, y Sachi Fujimori, que ha estado participando en la parte final de la campaña de la primera vuelta. Pero yo creo que la señal, el mensaje es que los peruanos tenemos que reconciliarnos. No vamos a poder salir de una crisis tan profunda como la que tenemos ahora si no nos reconciliamos, si no deponemos odios y rencores y nos unimos, porque de lo contrario esto va a ser terrible, ¿no? La crisis es brutal en la economía, en la sanidad, en la seguridad, y vas a tenerla muy difícil el próximo gobierno a partir del 28 de julio. Qué duda cabe. En ese contexto donde, claro, están todas estas sensibilidades en torno al fujimorismo y demás, el indulto de Alberto Fujimori, tú lo has reivindicado la legitimidad de lo que sería ese indulto. ¿Cómo observas las consecuencias que esto podría traer? Es un tema que indudablemente se va a poner sobre la mesa en la campaña. Mira, no creo, porque es una cosa justa y necesaria, ¿no? Yo me he manifestado a favor del indulto desde hace muchos años, públicamente, no en esta campaña. Y creo que Alberto Fujimori lo merece por la edad, por la situación en la que está, y porque además la condena de 25 años es injusta. Yo me remito a las investigaciones que hizo Ricardo Uceda, el periodista Ricardo Uceda, que es precisamente quien en el año 1993 descubrió la fosa de la Cantuta, y él ha llegado a la conclusión de que Alberto Fujimori no tuvo nada que ver, que no dio la orden, que no hubo nada de autoría inmediata ni nada por el estilo, sino que fue una decisión que tomaron ahí sobre la marcha los ejecutores, los del grupo Colina, los ejecutores de esta operación. Y esa es la condena más fuerte que tiene Alberto Fujimori. Entonces digo, es injusta, y las otras condenas ya las cumplió. Entonces es perfectamente justo y necesario el indulto en este momento, y no creo que vaya a ocasionar ninguna reacción. Lo que sí es absolutamente injusto e innecesario es lo que están proponiendo los adversarios en esta campaña: el indulto a Antauro Humala, un asesino de policías. Asesinó a 4 policías a mansalva en Andahuaylas, y de ninguna manera debería ser indultado. Él sí fue un autor no mediato, directo del asesinato de policías. Sería una vergüenza que se indulte a ese individuo, que ya tuvo una rebaja de condena cuando su hermano era presidente. Ahí movieron cosas oscuras en el sistema judicial y le rebajaron la condena, pero tiene que cumplir el último día condena, y de ninguna manera ser indultado. Bien, gracias Fernando Rospigliosi, seguramente seguiremos conversando. Como vemos, el ahora congresista Rospigliosi ha sido incisivo en sus palabras, pero sobre todo defendió a su ahora lideresa. La vida te da sorpresas. Para más noticias, ya te lo voy contando.